Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga grandemente a través de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine a todos a entender esta palabra. Tenemos un tema que se llama Hijo de Dios o del Diablo. Y vamos a Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos a entender esta palabra que quedó escrita. Que se nos haga una iluminación, una revelación para nuestras vidas, de poder entender en el poderoso nombre de Jesús. Quita todo tapón de los oídos, toda venda de los ojos y todo pensamiento entenebrecido, y que podamos estar dispuestos a escuchar, a memorizar, a grabar esta bendita palabra en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que lo que nos está diciendo el apóstol Juan en esta carta para la iglesia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, y el que no ama tampoco a su hermano es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, como está diciendo la palabra. Es la palabra, no soy yo, como a veces muchos piensan que es el pastor que le gusta hablar del diablo. Aquí no hablamos del diablo para hacerle altares, es para saber cómo ataca y cómo nos puede engañar, porque él es el artista del engaño, de las maquinaciones. Entonces sabemos que dice, todos somos criaturas antes de aceptar a Cristo. Y vamos a mostrarlo. Vamos a Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura, que somos criaturas antes de aceptar a Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos dicen, el bautismo no tiene importancia. No tiene importancia cuando tú te vas a bañar y no hay un cambio o una limpieza de conciencia hacia Dios. Ya después que tú haces esto, vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El decir es, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios en Cristo. Cuando nosotros creemos y nos bautizamos, verdaderamente pasamos a ser hijos de Dios e hijas. Por eso la palabra griega, teino, es igual a hijo, descendencia. En español, hijo, persona respecto a su padre o a madre. Una pregunta y va a tener 3 respuestas. ¿Cómo nos volvemos hijos e hijas? Primero, recibiendo y creyendo en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados espiritualmente. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces del agua y el espíritu, no le verás la cara a Dios. Y eso es lo que muchas veces no creen. Pero para decir todos somos hijos de Dios y Dios escucha a todo mundo, pero lea la Biblia. Si todos criaturas, nunca dijo vaya a buscar los hijos para predicar el evangelio.
vaya a buscar toda criatura. Y el que creyere, que es igual a fe, y recibiere a Cristo en su corazón, va a vivir por el Espíritu Santo. Segundo punto. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si ve que si leemos la Biblia y le prestamos atención, encontramos cómo nos volvemos hijos e hijas, recibiendo y creyendo en su Hijo Jesucristo, y somos engendrados por el Espíritu Santo, y vamos a vivir espiritualmente. Cuando ya usted hace eso, ya lo hizo porque la fe, por medio de la gracia de Dios, usted comienza a ser una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. No dice que 2 o 3, todas. Si echaba mentira, deja de mentir. Si andaba en borracheras, en adulterios, en fornicación, idolatrías y cosas de este mundo, cambian. Porque si no siguen lo mismo. Se fue y se bañó y no pasó nada. Entonces ya vive por fe. Vamos a Gálatas 3, 22 al 29. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mire, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, viviendo en la carne. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o maestra, o maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa era Isaac, no Ismael. Ismael nació de Agar, bajo la carne. Isaac bajo el espíritu por medio de Sara, por la promesa dada a Abraham, el padre de la fe. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos bajo nuestras leyes carnales. Éramos odiosos, vengativos, dados al mundo. Pero al venir Cristo en nuestros corazones y ser sellado con el Espíritu Santo, eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Hay gente que hace esto como un ritual y no sirve mientras usted no tenga conciencia de lo que es el bautismo. Porque el bautismo no es irse a bañar, es dar ese paso de obediencia a vivir por fe, por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces mira lo que dice Primera de Juan 5, del 1 al 5. La fe que vence al mundo. ¿Cómo vas a vencer al mundo si no vives por fe? Pero la fe en Dios, no la fe en la fe como muchos creen. Yo tengo fe, pero ¿en qué? Entonces dice, todo aquel que cree es igual a fe.
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ya no hay odio, nos amamos en el amor ágapes, el amor fraternal. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso en esta vida hay mucho mentiroso que viven hablando. Y mire lo que nos dice aquí mismo en Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y si es mentiroso, ¿es hijo de quién? De Satanás. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, una demostración de que usted es un hijo o una hija de Dios es cuando usted lo recibe creyendo. ¿A quién? A Jesucristo. Ya vive por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mundo o el espíritu de esclavitud. Y ya lo hacemos por fe y no por vista. La palabra en 2 de Corintios 5, 7. Mire lo que nos dice la palabra. Porque por fe andamos, no por vista. Eso es cómo nos volvemos hijos e hijas. Ahora, cuando ya usted se vuelve esa persona diferente, hay otro interrogante. ¿Cómo lo mostramos que somos esa clase de personas? Primer punto, va a tener 4 respuestas. Siendo pacificadores. Está en la bienaventuranza, Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted no tiene que andar buscando paz. Si usted ya aceptó y recibió verdaderamente a Jesucristo en su corazón, tiene paz, fruto del Espíritu Santo. Entonces se habla tanto de la paz, pero ¿de cuál paz? Si la paz solamente la da Jesús, es el autor de la paz. Mire lo que nos dice en los deberes cristianos, en Romanos 12, 18 al 21. Deberes cristianos. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siendo pacificadores. ¿Y usted sabe de a dónde viene la paz? ¿Cuándo va usted a encontrar la verdadera paz? En Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También fruto del Espíritu Santo, la fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hasta el versículo 23. Ahí sí te vas a mostrar como hijo e hija de Dios. Cuando tú eres pacificador, pacificadora. Ahí sí vas a mostrar que te dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy.
No la doy como da la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Juan 14, 27. ¿Lo lee usted? Cuando ya usted hace esa demostración de una persona pacífica, está mostrando que es la nueva criatura. Y pasa a ser un templo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual. Ya usted hace las cosas como debe hacerlas, no se anda juntando con cualquiera. Con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y si es injusto es hijo del diablo, como dice la palabra en lo que comenzamos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si estás en comunión con Dios y con nuestros hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión no es lo que te decía en la primera comunión, es la comunión completa todo el tiempo cuando tú aceptas y recibes a Cristo en tu corazón. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se acabó la idolatría cualquiera que sea. La avaricia es idolatría. Está en romerías e idolatría. La obstinación es idolatría. El excesivo amor a las cosas es idolatría, o a las personas. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid y apartate, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo lo mostramos? Siendo pacificadores, siendo templo del Dios vivo y no de un Dios muerto, lleno de idolatría, lleno de odios, de incredulidades. Por eso dice: el que crea y sea bautizado. Creer es igual a fe. Siendo irreprensible, tercero. Filipenses 2, 14 al 16. Luminares en el mundo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quite toda murmuración. Sépase que la murmuración es una lepra. María y Aarón, por estar murmurando de Moisés, a María le cayó lepra. Quite toda contienda. Si va a hacer las cosas, hágalas con amor. Hay gente que más lo que regaña y tanta cosa que hace para hacer una cosita que le pidan. Y supuestamente es el amoroso o la amorosa de Dios, el pechichón o la pechichona. Y aquí no hay pechichones ni pechichonas. El que la hace la paga. Entonces tenemos que ser irreprensibles, pero la murmuración y la contienda no te dejan hacerlo. Y por eso la palabra dice que la segunda venida de Cristo debemos estar irreprensibles. Todos los que hemos hecho este paso de obediencia, los que hemos dado este paso de obediencia. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz. Si ve que cuando usted tiene a Dios, tiene paz, tiene al Espíritu Santo. Entonces son los atributos: Dios de paz, Jesucristo príncipe de paz,
Y el fruto del Espíritu Santo es paz. Es el mismo Dios manifestado en tres formas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tienes espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso es que somos imagen y semejanza de Dios. Pero créalo. Porque mire lo que nos dice Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora no le importa divorciarse 2, 3, 4, 5 veces, siendo una nueva criatura. Y él da justificación a la carne. Yo creo que cuando usted hizo una declaración de fe, de aceptar y recibir a Cristo en su corazón, también hizo unos votos matrimoniales si estás casado, hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, en la juventud y en la vejez, en la salud y en la enfermedad. Amarnos y ser el uno para el otro, y ser una misma carne, pero ya con el Espíritu Santo de Dios dejamos de andar bajo las leyes carnales y andamos bajo las leyes espirituales. Y lo que prima es el amor, ágape, por encima de todas las cosas. Cuarto, siendo amoroso. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Título, Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero sí se está dando cuenta que no es como muchos dicen. Todos somos hijos de Dios y aborreciéndose el uno al otro. No hay perdón. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. El padre con el hijo, la madre con la hija con el padre, es una sola contienda. Y supuestamente son hijos de Dios, criaturas viejas, porque cuando es nueva cambia. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero usted le dice a alguien, y lo primero que dice, yo también soy hijo de Dios, ni es pacificador, ni es templo de Dios, ni es irreprensible, ni vive en el amor de Dios, ni ha recibido a Cristo, ni vive en el Espíritu Santo, ni tampoco vive por la fe. Vive bajo sus normas carnales, que son bastante grandes, las obras de la carne. Entonces, ¿cómo se da cuenta usted de que usted está viviendo bajo las obras de la carne? Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que es la naturaleza que traíamos, la semejanza de Adán. Ahora tenemos la semejanza de Cristo, los que hemos hecho esto. De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso todo el mundo dice, soy hijo de Dios. Y el día que se muere, un funeral hermoso, buenas coronas, pero murió en la carne. Aquí están las obras. Y se va para el cielo. O si no, lo mandan por un lugar que no existe en la Biblia, se llama purgatorio. O lo mandan para el limbo, que no existe.
existe el cielo y la tierra, porque ya ni el seno de Abraham, a partir de que vino Cristo. ¿Eres de Cristo o eres del enemigo de Satanás? No hay término medio aquí. Ahora vamos a mostrar la otra faceta. Hijos o hijas del diablo. ¿Qué hace él? Él hace un trabajo. En 2 Corintios 4:4. Este Dios está escrito con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, que es la mente, la voluntad, el intelecto, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Cristo, la imagen de Dios, y tú la imagen de Cristo, para ser hijo adoptivo por medio de Cristo a Dios, o hijas. Entonces, cuando Jesús les dijo, hijos del diablo, ¿a quién se lo está diciendo? A los incrédulos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Juan 8, 39 al 47. Soy de vuestro padre el diablo. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Y si es padre es porque tiene hijos e hijas. Y ya lo que determinamos aquí, los que no son pacificadores, ni son templo de Dios, ni son irreprensibles, ni son amorosos, aman a su manera, el amor condicionado. Y nosotros tenemos el amor incondicional. Lo da todo sin esperar nada a cambio, igual que Dios. Tratamos de imitar cada día a Jesucristo, así como dijo Pablo. Soy de vuestro padre el diablo, les dice Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. La fornicación espiritual, la idolatría que es obra de la carne, la brujería, borracheras. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, los mentirosos, ¿de quién son hijos? De Satanás. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, que es igual a fe. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De lo que dijo la palabra. ¿Hijo de Dios o del diablo? ¿Ya viste? Que no es lo que te dicen muchas veces. Entonces, si es un incrédulo o un mentiroso, mire lo que nos dice Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quién vuelve incrédulo? Cuando le cega el entendimiento, Satanás. Y los vuelve unos cobardes para que no acepten a Cristo. Los abominables y homicidas, los fornicarios que viven en unión libre o creyendo en la idolatría, porque es una fornicación espiritual. Y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Mas los perros, no de 4 patas, personas con 2 piernas, 2 pies, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay gente que le place echar mentira, porque están agarrados del mismo enemigo. Entonces, los incrédulos, su padre se llama el diablo, dicho por Jesús. Los infieles, vamos a ver qué nos dice Lucas 16:1-8. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas, aquí a los que le iba a hacer la trampa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Si ve que así mucha gente que acaban hasta las partes donde están por la tramollería. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Por el trato, pero no vaya a hacer esto para ser sagazmente, para ser sagaz de estar con la tramollería. Al contrario, ahora que eres hijo de luz, saca las tinieblas y las reprendes. No te preste para esto, porque Dios quiere que tú y yo seamos sinceros, respetuosos, honrados, y no andar sagazmente haciendo la tramollería. Entonces se le llama también a los infieles hijos de este siglo. Y si el Dios de este siglo cegó el entendimiento, que se llama el diablo, ¿a quién pertenece? Tercero, los desobedientes. Efesios 5:6-14. Dice la bendita palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces esto se les puede llamar los desobedientes, hijos de tinieblas, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hijos del diablo, enceguecida su mente, entenebrecida. Los incrédulos, los infieles a la mayordomía, a lo que Dios te pone a hacer, porque no somos dueños sino mayordomos, siervos de Cristo.
Y cuando desobedecemos la palabra, estando dentro de la iglesia. Y por eso dice que el diablo se sienta en los primeros lugares. El diablo está en la iglesia como cizaña, hijos de cizaña, del diablo son las cizañas, y andan con el trigo revuelto. Pero usted no siga esa conducta. Cuarto, los magos. Todavía hay cristianos yéndose para circo, a ver magia, y a veces también viven hablando, tú que comes, que eres adivino, tú que comes y todo es magia, paraíso mágico, jabón mágico, todo es una magia. Arte mágica, como arte mágico, pero ¿por qué no dice como arte divino? Si ya tienes el lenguaje cristiano, hable como cristiano. Ya usted no tiene que decirle al otro, tú que comes que eres adivino. Dígale, eres sabio o sabia porque comes buena Biblia. Pero no porque estás leyendo libros de adivinaciones, de magia. Hablemos como debemos de hablar. Los magos, Hechos 13, 8 al 12. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es lo que hacen. Te aparta de la fe y te pones a creer en la magia. Mejor crees en el mago, en el brujo, que cree en Jesucristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Característica, engañadores y malditos. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Porque hay doctrinas de demonio y hay doctrinas de hombres corruptos, de hombres malditos que cambian el evangelio, lo muestran diferente y está en la Biblia. Entonces, hijos o hijas del diablo, aquellos que se dejaron entenebrecer la mente, se volvieron incrédulos, van a parar al lago de fuego. Los infieles en la mayordomía, los puso a predicar y ahora el amor es al dinero. Ahora todo es dinero, prosperidad. Y Dios le va a quitar un día. ¿Y a dónde va echado? Al lago de fuego. Los desobedientes todavía andan revueltos con las tinieblas. Todavía andan festejando noches de bruja, noches de magia y haciendo los rituales que hace el mundo. Si eres la nueva criatura, todas las cosas deben de ser quitadas de lo que hacías en la carne. No es en el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu, es la mente carnal que lleva a hacer el cuerpo todas estas cosas. Una mente llena de mentiras y engaños, obras carnales. Entonces los magos, y eso es lo que más abunda. Los falsos, segunda de Pedro 2:14. Falsos profetas y falsos maestros. Para sacar este versículo bíblico, leemos todo el contexto y ya sabemos a qué se refiere. Por eso le titulé los falsos profetas y falsos maestros. Dice la bendita palabra de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio físico y espiritual. No se sacian de pecar,
Seducen a las almas inconstantes, por eso tienes que vivir constante en la palabra. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hijos de maldición. Y si son hijos de maldición, ¿a quién pertenecen? Por eso hay gente que le gusta maldecir mucho. Maldicen hasta los hijos, maldicen su vida. Pero cuando usted llega a Cristo debes de bendecir, porque ya todo cambió. Eres una criatura nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Mire, va a ver cómo le llamó Jesús al que mismo llamó, oró toda la noche para llamar a las 12 apóstoles. Cualquiera dirá, Jesús falló. No. Jesús los escogió para enseñarnos que tienes que amar al enemigo, bendecirlo, pero no participar de sus obras infructuosas, sino reprenderlo, sacar a la luz aquello con la palabra de Dios. Cogió a Tomás, que no creía, pero el que se iba a perder era Judas. Muchos dicen que Judas está en el cielo. Ya los engañó el enemigo. Vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a los falsos. Andaba con él, y así muchos en la iglesia, andando y en la avaricia, con una mayordomía perdida, pues se salieron del camino. Juan 6, 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Siempre he dicho que en el evangelio verdadero de Cristo van a ver Judas, van a ver Tomás, Pedro, Juan, el que se le recostaba y un día dijo, voy a mandar como Elías fuego para que los queme. Y Jesús le dijo, Juan, ¿qué espíritu tienes tú? Tomás viendo los milagros y no creía. Y así hay personas que están oyendo esta palabra y no creen. O comienzan a conspirarse con el que predica. Si el que predica no ha hecho la Biblia, no ha escrito nada, estoy repitiendo aquí como un loro la palabra de Dios, porque la he creído. Entonces, hijos o hijas del diablo, los incrédulos porque están entenebrecidos, los infieles, siendo mayordomos, se volvieron sagaces para el robo, para la tramollería, los desobedientes, que todavía andan envueltos en las tinieblas, con los hijos de tiniebla y no las reprenden, para ellos todo camino es bueno. Los brujos, todavía los que andan adivinando en la iglesia, todo es por sueños, adivinaciones, parecen es más magos que hijos de Dios. Los falsos, que son las falsas doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, y tal la doctrina de Cristo. Y último, los injustos. Primera de Juan 3, 10 al 12. Usted oye hablando unas barbaridades. Todos somos hijos de Dios y borrachos, en idolatrías, mintiendo, en homicidios. Pero todos, si se arrepienten verdaderamente, tienen la oportunidad de salvarse, pero en vida, porque el rico todavía está en el infierno, en el Hades, por no arrepentirse, en vida, y no tener generosidad. Vamos a lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 3, 10 al 12, con el que comenzamos, pero le vamos a agregar un poquito más para que se dé cuenta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, o sea, injustas, y las de su hermano justas. Entonces, ¿quién te persigue? El injusto. ¿Quién es hijo del diablo? El injusto. Estando dentro de la iglesia cometiendo injusticia, hasta con las mismas ovejas, en mentiras y engaños. Eva no se acostó con Satanás. Esa es otra mentira. Dice que Caín vino por voluntad de Dios, pero se dejó pervertir espiritualmente del diablo, metiéndole la cizaña, que lo matara porque no le agradó lo que Dios hizo con Abel. Y así hay muchos en la iglesia envidiosos. Nunca están al gusto porque a ti te pongan a trabajarle a Dios o porque te llame el Espíritu Santo. Siempre va a haber algo. Eso se llama el cizañero, hijo del diablo e hija. Quitemos esa forma de mirar las cosas y dejemos ya de estar practicando estos pecados, porque vamos a ir a parar al lago de fuego. Primero al infierno y después al lago de fuego. No les gusta que se hable esta palabra, sino un evangelio suave. Dios de amor, sí, es verdad. Dios bendice. Dios te ama, claro. Pero también dice que es fuego consumidor y que castiga al injusto, castiga al soberbio y lo manda al infierno. Porque no es Satanás, Satanás lo va a mandar él al lago de fuego, pero primero al infierno. Va a ser amarrado por 1000 años. Entonces Satanás no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Pero si tú lo desobedeces, Dios no hizo robot, tienes el libre albedrío y tú eres el que decide. Si coges el camino de la verdad o de la mentira, coges el cielo o el infierno. ¿Sigues a Cristo o sigues al diablo? En tus manos está hacerlo o no hacerlo. Todo es que tú leas la Biblia y la comprendas. Entonces mira lo que dice Primera de Juan en la conclusión. Primera de Juan 3, 8 al 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es que tú peques. David pecó, pero no vuelve a decir que cometió otro adulterio. Y otra cosa es que tú te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Porque el que diga que no ha pecado después que nació de nuevo es un mentiroso. Todos. Sino que ahora tenemos la misericordia de Dios por medio de Cristo. Que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él nos perdona. Pero una cosa es que tú lo confieses y otra es que tú te apartes. Porque hay gente que lo confiesa y siguen peores. Parece que le dicen, vuélvalo a hacer. Entonces mire lo que nos dice Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. No está practicando el pecado. ¿Por qué? Porque usted tiene y yo un abogado que se llama Jesús. Porque mire lo que nos dice aquí en Primera de Juan capítulo 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, vamos al versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que llegue a un arrepentimiento verdadero, no importa lo que haya hecho. Pablo era un blasfemo antes de Cristo, él mismo lo dijo. Perseguía a la iglesia, la ultrajaba y estuvo en la muerte de Esteban dando el veredicto. Pero en la misericordia de Dios estaba escogido desde el vientre de su madre para sacarlo del judaísmo, sacarlo de las tradiciones y traerlo a una iglesia verdadera, al evangelio de Cristo verdadero. Entonces mire que en Apocalipsis 9, 20 al 21, tú tienes la oportunidad ahora en vida, pero después de muerto no. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, al diablo, el padre de los demonios, a Belcebú, ¿ya? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Hay esperanza mientras usted tenga vida, pero no se ponga a ver la condición que está hoy. Arrepiéntase. Venga Cristo y lo limpiará de todo pecado, con la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, cuando ya usted tiene comunión con Dios y con sus hermanos. No es como muchos viven echándose la sangre de Cristo y ni siquiera conocen a Cristo, ni tienen comunión con sus hermanos. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En ti porque hay tinieblas, si tú eres hijo de luz. Si decimos que tenemos comunión con él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es la primera comunión, ni la tercera, ni la segunda, es la comunión verdadera, con Dios siendo hijos de luz y con nuestros hermanos, quitando toda murmuración, toda contienda, todo pleito, toda guerra que tengamos, y nos volvemos hijos de Dios, siendo pacificadores, siendo el templo donde Él vive, a través con el Espíritu Santo, siendo irreprensible y siendo amoroso, el amor ágape, el amor incondicional. Y miremos lo que dice Primera de Juan 5, 18 al 19 y ahí terminamos. Si usted no quiere que lo toque el enemigo o Satanás o el diablo, Lucifer, Belial, como le llames o como le llama la Biblia, el maligno, hijo de maldición, haga esto. Vamos a leerlos hasta el 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. Creo que es una palabra bien clara, iglesia, para que usted se la envíe y le enseñe a muchos que todavía dicen que son hijos de Dios, pero no se han arrepentido de todos estos pecados o viven bajo la carne todavía, sobre la mente carnal. Entonces, que hay que aprovechar para enviar este mensaje y ganar almas. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y que el Dios del cielo, el Dios verdadero, no el Dios falso de este mundo,
sino el Dios a través de Cristo. Y el Espíritu Santo nos bendiga a todos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. La ponemos en el nombre de Jesús y que tu Santo Espíritu sea iluminándonos, sea convenciéndonos de pecado y podamos llegar al verdadero arrepentimiento. Señor Jesús, que esta palabra llegue a tu iglesia, porque todavía hay muchos que están en la carne y necesitan vivir en el Espíritu. También pueda llegar a nuestra familia en la carne, porque son aquellos que viven todavía en su naturaleza caída y puedan ser sacados de las tinieblas a la luz, pueda caérsele las vendas como se le cayó a Pablo y puedan reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Salvador y como el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, te damos gracias. Pedimos, Señor, por las autoridades. Oramos por el cuerpo médico también, Señor. Por aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Por aquellos que nos calumnian y nos persiguen, los bendecimos. Porque esa es la condición de un verdadero hijo e hija de Dios. Amar hasta los enemigos y bendecirlos. Pero hay que decirles la verdad. Hay que sacarlos de las tinieblas por medio de tu bendita palabra. Por eso te damos gracias, te alabamos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el que nos hizo coherederos e hijos de Dios. Amén y amén.